Para proseguir con nuestro curso de estructuras 2. Y si podrían confirmarme el sonido, como vamos con el sonido con un OK en el chat. Listo, entonces estamos bien. Listo. Bien. Entonces el día de ayer estuvimos hablando pues sobre la albañilería, ¿no? Entonces tenemos el sistema estructural de albañilería. Listo. Este sistema de estructural de albañilería se divide en dos, ¿no? Uno, albañilería armada. Y dos, pues, albañilería confinada. Entonces estos dos tipos están en la norma, ¿no? Cada uno es un sistema estructural. La albañilería armada lleva acero de refuerzo horizontal vertical en el muro, ¿no? Dentro del muro está distribuido. Pero es muy poco común, no tenemos muchas edificaciones de esto. Los maestros también no se dedican, ¿no?, a hacer esto, no es muy común. En cambio, la albañilería confinada, esta sí es, vamos a decir, en todo el Perú, ¿no? Tenemos pues albañilería confinada casi en todo el Perú. Listo. La albañilería, o el sistema de albañilería, fue pensado básicamente para hacer viviendas, ¿no? Entonces, no tenemos sistemas estructurales para centros, o sea, de albañilería para centros comerciales, ¿no? Sistemas de albañilería para hospitales, sistemas de albañilería, pues, para, vamos a decir, grandes estructuras, ¿no? No, es que la albañilería no está pensada en eso, ¿no? La albañilería está pensada básicamente en vivienda, ¿no? Para la vivienda. ¿Listo? El punto básico de la albañilería es que la albañilería, pues, está conformada de unidades de albañilería, que pueden ser de ladrillo, pueden ser de sílice cal, pueden ser de concreto, ¿no? Y esos forman, pues, el muro, ¿no? El muro. Entonces, ese muro está conformado, pues, por las unidades de albañilería. Puede ser por ladrillos, puede ser por bloques, puede ser, pues, por elementos de concreto, ¿no? Y entonces la albañilería, vamos a decir, el muro, conformado por la albañilería, es quien soporta el sismo. Y es también quien soporta toda la carga, ¿no? Entonces, es el muro quien va a soportar el sismo y es el muro quien va a soportar las cargas verticales. Por eso es que el sistema estructural es de albañilería. Acá no hay columnas, ¿no? No hay columnas. Lo que resiste es el muro. Por consiguiente, el muro tiene que tener ciertas características para que pueda aguantar el sismo. El muro tiene que tener ciertas características para que pueda aguantar todo el peso de los pisos superiores, ¿no? Entonces, nos concentramos en el muro, porque la albañilería está conformada por muros, ¿no? Por muros. Entonces, el muro, quien aguanta las fuerzas, ya sea verticales o ya sea las fuerzas horizontales. Entonces, para que este muro pueda aguantar las fuerzas verticales o horizontales, entonces este muro pues tiene que tener requisitos, ¿no? Tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, el día de ayer ya hablamos de los requisitos de este componente, de esta partecita, ¿no? Y esa era la unidad de albañilería, ¿no? Entre los tantos requisitos que debe de tener el muro, empezamos pues por los requisitos de la unidad de albañilería, que era pues el ladrillo, que era el bloque, ¿no? Que era la unidad de concreto sílice cal, ¿no? Y entonces dijimos que hay tipos de ladrillo. Hay ladrillo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. No son iguales. Cada tipo de ladrillo tiene una resistencia diferente. Entonces, tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si este tiene una resistencia R1, este tiene más resistencia, este tiene más y este tiene más y más. Entonces, a mayor tipo de unidad de albañilería, más resistente también va a ser mi muro, ¿no? Entonces, si yo me quiero mandar, ¿no?, por unidades resistentes, entonces tengo que escoger pues la unidad de albañilería correspondiente, ¿no? Entonces, el tipo 2 es más resistente que el tipo 1, el tipo 3 es más resistente, el tipo 4 más, y el más resistente de todos es el tipo 5, ¿no? Eso será pues cuando tengo que aguantar bastante carga, ¿no? Bastante carga tendré que aguantar, entonces será pues un tipo 5, ¿no? Listo. Entonces nos quedamos ahí. Y ahora vamos a ver pues algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos del procedimiento de construcción, ¿no? Nos estamos refiriendo en este caso a la albañilería confinada, ¿no? Confinada. Confinada porque está confinada con sus elementos de confinamiento. Esos elementos de confinamiento tienen que estar en los 4 lados del muro, obligatorio, ¿no? En los 4 lados del muro. Ese elemento de confinamiento se confunde muchas veces con una columna. Se confunde, ¿no? Porque es igualito. Uno lo ve a la vista y dice, pues, que es columna, ¿no? Pero el diseño de ese elemento de confinamiento es, pues, totalmente diferente a una columna. La columna se diseña con la E060 y el elemento de confinamiento se diseña, pues, con la E070, ¿no? Entonces son totalmente diferentes, ¿no? No son iguales. Listo. Entonces dice,
La normativa que rige a la albañilería es la norma E070, ¿no? Entonces, en la E070 pues encontramos todo lo referente a la construcción, diseño de las edificaciones de albañilería, ¿no? Entonces, la E070 es quien rige la construcción y diseño con albañilería. Bien. Entonces, en su artículo 10 dice, pues, especificaciones generales de la construcción. Bien. Los muros se construirán a plomo y en línea, es decir, verticales, ¿no? No se atentará contra la integridad del muro recién asentado. Entonces, para entender eso, vamos todavía poco a poco. Dice 10.2. En la albañilería, con unidades asentadas con mortero, todas las juntas horizontales y verticales quedarán completamente llenas de mortero. El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 1 centímetro y el espesor máximo 1.5 centímetros. ¿Listo? Entonces, la propia norma te dice, ¿no? Es para yo unir las unidades de albañilería. Uno tendré acá, otro tendré acá, y otro va pues en arriba. Listo. Y entonces ahí tengo las juntas. Esa será pues la junta horizontal y la junta vertical. Listo. Dice, eso, mínimo 1 centímetro, máximo 1.5 centímetros. Este también. Mínimo 1. Máximo 1.5 centímetros, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Listo. En las juntas que contengan refuerzo horizontal, el espesor mínimo de la junta será 6 milímetros más el diámetro de la barra. ¿Listo? Entonces, todavía esto lo vamos a dejar para entenderlo un poco más adelante, ¿no? Vamos a volver a esto. Dice, se mantendrá al temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se pueda haber evaporado por una sola vez. ¿Listo? Entonces, si yo preparo mi mortero, una batea, ¿sí? Y acá tengo pues el cemento y el agregado más el agua. Entonces dice, por una única vez, ¿no? Por única vez puedo incrementar agua. Incrementar agua. Cuando este ya sea un poco fraguado, ¿no? Porque esto una vez que mezclo, entonces poco a poco este se va fraguando, ¿no? Entonces la norma dice, puedes incrementar agua por una única vez, ¿no? Es lo que te dice, una sola vez, ¿no? Acá dice. Se mantendrá el temple en mortero mediante el reemplazo del agua que se pueda haber evaporado por una sola vez, ¿no? Una sola vez. Listo. Las unidades de albañilería se asentarán con las superficies limpias, sin polvo y sin agua libre. El asentado se realizará presionando verticalmente las unidades sin bambolearlas. El tratamiento de las unidades de albañilería previo al asentado será el siguiente. Cuando yo voy a asentar ladrillos de concreto o sílice calcáreo, pasar una brocha húmeda sobre las caras del asentado o rociarlas. Y cuando yo voy a asentar con arcilla, ladrillos de arcilla, de acuerdo a las condiciones climatológicas donde se encuentre ubicada esa obra, regarlas durante media hora, entre 10 y 15 horas. Regarlas durante media hora, entre 10 y 15 horas antes de asentarlas. Se recomienda que la succión al instante de asentarlas esté comprendida entre 10 a 20 gramos centímetro cuadrado por minuto. Entonces, cuando yo tengo ladrillos de arcilla, para que yo lo ponga al muro, y coloque acá otro ladrillo, entonces este ladrillo tiene que estar mojado. No tiene que absorber agua este ladrillo, ¿no? Por eso tiene que estar mojado. Tiene que estar saturado, pero seco. Seco en su parte exterior. Pero este ladrillo no puede o no tiene que, vamos a decir, chupar agua, ¿no? Por eso, para que no chupe el ladrillo agua, tiene que estar mojado, tiene que estar saturado. Entonces, antes del asentado, todos los ladrillos hay que saturarlos con agua. Es lo que dice la norma, ¿no? Hay que saturarlos. ¿Por qué lo debemos de saturar? Porque estos ladrillos no tienen que absorber agua. El momento que yo coloco acá el mortero, ahí está, ¿no? El mortero, ¿no? Y si yo le coloco un ladrillo seco, entonces este ladrillo seco lo va a chupar el agua del mortero, ¿no? Se lo va a chupar rapidito si este ladrillo está seco. Entonces, todo el agua que tiene el mortero, este se lo va a chupar. Como este se lo va a chupar, le va a dejar al mortero sin agua, ¿no? Y no va a haber unión entre el ladrillo y el mortero. No va a haber ese pegamento, ese ligazón, ¿no? Entonces, cuando esto va a secar, yo lo puedo levantar el ladrillo. Levanto el ladrillo, ¿no? Hacia arriba, y no hay pegazón. Y en acá va a quedar una huella del ladrillo. Ahí va a estar, en el morterito va a estar una huella del ladrillo. Entonces, se pierde la adhesión. No va a haber esa adhesión. Entonces, y eso pasa porque este ladrillo está seco. Como está seco, se lo chupa todo el agua que tiene el mortero. Y eso no está mal, pues. Eso está mal. Por eso siempre los ladrillos se mojan, ¿no?
Antes de asentarle tiene que estar mojado, para que este no chupe el agua. Eso es lo que dice, ¿no? En cambio, para los de concreto, simplemente dice pasar una brocha nada más húmeda sobre las caras de asentar. Es que este concreto no va a absorber agua, este tampoco. Pero el de arcilla sí, ¿no? El de arcilla sí, por eso este deben estar húmedos, bien saturados, pero por afuera deben estar sequitos, pero por adentro bien saturados, para que no quite agua al mortero, ¿no? Listo. Dice, para el asentado de la primera hilada, la superficie de concreto que servirá de asiento, losa o sobrecimiento, según sea el caso, se prepara con anterioridad de forma que quede rugosa. Rugosa. Entonces, acá pues tendrá el sobrecimiento, ¿no? Porque el muro nunca va en el suelo. Sí o sí tiene que tener pues un sobrecimiento. Listo. Entonces será pues el sobrecimiento. Y abajo el cimiento, ¿no? Listo. Vas a dibujar bien mejor. Listo. Entonces, es el cimiento. Y este es pues el sobrecimiento. Y encima del sobrecimiento recién va el muro, ¿no? Recién va el muro. Pero dice, antes de colocar, este tiene que estar rugoso. No es lo que indica, ¿no? Rugoso. Tiene que estar limpio, limpio y rugoso. Eso es lo que dice, ¿no? Antes de asentar los ladrillos. Listo. Dice, no se asentará más de 1.30 metros de altura del muro en la jornada de trabajo. O sea, máximo 1.30 metros hay que hacer de muro. Listo. Entonces, yo hago acá el sobrecimiento y abajo el cimiento. Y acá pues haré el muro. Sí o sí tengo que hacer el muro. Listo. Y entonces acá estará pues los ladrillos correspondientes, ¿no? Listo. Entonces dice, en una tarea máximo 1.30, ¿no? De altura. Entonces, el muro no se hace en un día todo el muro, no. Máximo en un día 1.30. Y al otro día se le completa el muro, ¿no? Al otro día ya se le completa la totalidad del muro, ¿no? Entonces, en un día, prohibido hacer todo el muro. Hasta la mitad, nomás más o menos. Exacto, 1.30 metros, ¿no? Bien claro lo dice la norma, ¿no? No se asentará más de 1.30 metros de altura de muro en una jornada de trabajo. Entonces, no lo puedo hacer todo el muro en un solo día, ¿no? No funciona así. Tengo que hacer hasta 1.30 y ya al día siguiente, recién pues lo completo su altura total del muro, ¿no? Así funciona. Dice, las juntas de construcción entre jornadas de trabajo estarán unidas de partículas sueltas y serán previamente pues humedecidas. El tipo de aparejo a utilizar será de soga, cabeza, el amarre americano, traslapándose en las unidades entre las hiladas consecutivas. Listo. Entonces, cuando yo trabajo con los ladrillos, ¿no? Debo tener sus dimensiones. ¿Cuánto por cuánto es el ladrillo? El King Kong, que es el estándar, ¿no? El King Kong. Se llama King Kong. 18 huecos. Listo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de este King Kong? 18 huecos, ¿no? Tendrá pues acá este y alturita, ¿no? Hasta ahí. Entonces tiene sus 3 dimensiones estándar, ¿no? Entonces su alturita es 9. Listo. Este es 24. Listo. ¿Y este cuánto es? ¿Cuánto es esta dimensión del ladrillo? Es el estándar, ¿no? Que tenemos el King Kong. 12.5. Claro, 12, ¿no? 12 es este. Entonces, ese ladrillo es el que utilizamos, ¿no? Habrá pues un poquito más, quizá 9.2, acá 24 punto tantos, o 23.8. Es cierto, ¿no? Porque estos ladrillos, pues como son de arcilla, la máquina, pese a hacerlo a la medida exacta, esto siempre, como es de arcilla, se expande o se contrae, ¿no? Un poco. Entonces, pero quedan con esas dimensiones, ¿no? En la realidad serán pues un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero quedan con esas dimensiones, ¿no? Por consiguiente, dice, yo puedo hacer un amarre de soga, ¿no? Es decir, así, el muro hacerlo así. Entonces, si lo hago así, el muro será de soga. Este ancho del muro será de 12. Entonces será aparejo soga. Pero también lo puedo hacer de cabeza, también dice, ¿no? Entonces lo puedo hacer de 24, así, del muro. Y acá estará un ladrillo, otro. Entonces, el ancho del muro saldrá pues muro de 24. ¿No? Ancho del muro, 24.
y el otro ancho de muro 12. A cuando es ancho de 24 se denomina cabeza, ¿no? Arreglo de cabeza. Entonces tenemos, dice, podemos hacerlo en cabeza, los muros, o también podemos hacerlo en soja, ¿no? Cualquiera de los dos, dice, ¿no? Y dice, tienen que ir así. Uno acá, otro acá, y acá otro. Así, ¿no? En esa unión tiene que hacer. No pueden ir toditos en una misma hilera, tiene que haber este trabazón, ¿no? Y eso lo dice acá, ¿no? El tipo de aparejo utilizado será de soga o cabeza, ¿no? O el amarre americano, traslapándose las unidades entre las hiladas consecutivas. Entonces acá tengo una hilada, esa será pues primera hilada, y este será pues el segundo hilada, ¿no? ¿Listo? Por consiguiente deben traslaparse, ¿no? Es lo que dice. Tiene que haber ese traslado. Listo. ¿Qué más? Entonces, ahora sí ya entramos a lo especificado de la albañilería confinada, ¿no? Entonces, ¿qué dice de la albañilería confinada? Dice, se utilizará unidades de albañilería de acuerdo a lo especificado del artículo 5. Es decir, las unidades de albañilería tienen que ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o tipo 5, cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de ellas. La conexión columna-albañilería podrá ser dentada o a ras. Esto es importante. ¿Dice? La conexión columna-albañilería, bueno, acá ya he puesto columna, esto es elemento de confinamiento con la albañilería, puede ser de dos clases, dentada o a ras. Entonces, acá tengo el muro. Así. Así, el muro. Y acá está el elemento de confinamiento. Listo, lo voy a dibujar, es el elemento de confinamiento. Listo. Entonces, dice que acá puede ser así, a ras, ¿no? Este se llama unión a ras. Esta es pues la columneta, ¿no? O elemento de confinamiento. ¿No? Listo. Entonces, unión a ras. ¿No? Se llama unión a ras. Listo. O también puede ser dentada. Entonces, dentada también puede ser así. Tengo el muro. Así. Entonces, acá viene el elemento de confinamiento. Acá. Listo. Así. Y el elemento de confinamiento es dentado. Así. ¿No? Entonces, este es conexión a ras, conexión dentado. Así. Los dos puede ser, ¿no? Es lo que dice acá. Puede ser a conexión dentada o a ras. Listo. Cuando es dentada, el muro de ladrillo penetra, ¿no? Un porcentaje. Y al otro se sale, penetra y se sale, penetra y se sale, penetra y se sale. Y esto se hace para que este elemento quede bien unido al muro. ¿No? Entonces hay unión, unión firme. ¿No? Los dos tienen que estar recontra unidos, bien uniditos, bien pegados tienen que estar, ¿no? Porque este es albañilería. En la albañilería estos dos tienen que estar sí o sí bien pegados, unidos. Tienen que ser uno solo, prácticamente. Monolíticos tienen que ser. Por eso es que se pegan los ladrillos al elemento de confinamiento. Tienen que estar pegados, unidos. Esto no tiene que pasar en las estructuras de concreto armado. En las estructuras de concreto armado también tienen que estar separados, totalmente separados, ¿no? La columna muy aparte, el muro muy aparte, totalmente separados. Pero en acá no, porque este sistema de albañilería. Entonces, en este sistema de albañilería, los dos tienen que estar pegados. Entonces, para que estén pegados, tiene este tipo de conexión dentado. Entonces, primero se hace el muro, y se le deja así con dientecitos, ¿no? Una vez que tienen los dientecitos, recién se vacía, pues, el elemento de confinamiento. Y cuando yo le he hecho mezcla, ¿no? Entonces toda esa mezcla se mete acá, ¿no? Y queda pues unido el muro a el elemento de confinamiento. Entonces, dice, este endentamiento, lo que se penetra, dice, máximo 5 centímetros. Máximo, no máximo. Porque si es más grande, ¿no? Si este dentado es más de 5 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, entonces sucede que cuando yo le pongo la mezcla, lo rompe ya también y se parte, ¿no? Se parte porque este es mucho también, entonces entra acá y se parte. Entonces la norma dice, no, máximo 5 centímetros o menos, ¿no? Máximo 5. Entonces, generalmente le ponen 3.5, pero máximo tiene que ser 5. Más no tampoco porque se parte el indentado, ¿no? En el proceso de vaciado se parte y eso es malo, no es malo, ya no había esa unión. Listo. En cambio al otro,
se construye el muro a ras, ¿no? Con el elemento de confinamiento. Y entonces, ¿cómo se logra la unión de estos dos? Entonces, dice, se le pone fierrito. ¿Sí? Cada 2 hiladas o 3 hiladas, ese ya es acorde a un diseño de este fierrito. Cada cuántas hiladas voy a poner. Entonces, digamos, cada 2 hiladas pongo así. Un fierrito, acá. Otro fierrito, acá. ¿Sí? Y entonces, de este modo, yo hago pues la unión de arras, ¿no? Con el muro y el elemento de confinamiento. Los dos es válido, los dos, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, vamos acá. Listo. Bien, sean un poco, abran un poco su ojo, ¿no? Y van a ver acá, miren acá. Ahí está el fierrito, viene de acá, y este es el fierrito, ¿no? Más abajito tengo otro acá, ¿no? Y más abajito tengo otro. Listo, voy a borrar para que vean que es acá, ¿no? Acá también hay otro. Entonces, de acá está viniendo ese, acá hay otro. Entonces, el fierrito viene así. Y ahí está doblando, ¿no? Les he mandado esta diapositiva para que lo puedan ver, ¿no? Acá también vean, ¿no? Este. Está entrando ahí, ¿no? Entonces, esta es una unión a ras, ¿no? Por eso es que este tiene sus fierritos acá. Yo sí le veo, ¿no? Yo alcanzo a verle. No sé si ustedes alcanzarán, pero yo sí alcanzo a verle, ¿no? Entonces, esta es una unión a ras, ¿no? A ras. Pero para que funcione, entonces tiene estos fierritos, ¿no? Sí. Acá, sí, sí, así. Y del otro lado también. Así. Entonces, este es unión a ras. ¿Listo? Entonces, esos dos son válidos, ¿no? Esos dos son válidos. Los dos son válidos. ¿Listo? Acá dice, en dentada o a ras. Listo. En el caso de emplearse conexión dentada, dice la longitud debe ser no máximo de 5, ¿no? No más de 5 centímetros. ¿Okay? Ese diente no debe ser más de 5. ¿Okay? En el caso de emplearse conexiones a ras, ¿listo? Deberá adicionarse chicotes o mechas, esos fierritos que ponemos, ¿no? De anclaje, salvo que exista refuerzo horizontal continuo. Entonces, hay que poner esos chicotes, esos fierritos, compuestos por varilla de 6 milímetros de diámetro que penetren por lo menos 40 centímetros al interior de la albañilería. Ah, ok. Entonces, dice que este va a penetrar 40 centímetros mínimo en la albañilería. Su diámetro va a ser 6 milímetros. 6 milímetros. Este de acá hasta acá, ¿cuánto va a ser? Dice acá, ¿no? 40 centímetros al interior de la albañilería. Ok. 12 centímetros al interior de la columna, más una doblez a 90 grados de 10 centímetros. ¿Listo? Entonces te vale 10 centímetros. Va a penetrar 12.5 centímetros. Y a 90 grados, ¿no? Una doblez a 90, a 90, 10 centímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice. Ah, entonces, estos chicotes ya está predimensionado, ¿no? Ya está dado en la norma, con estas dimensiones. Ya está dado, ¿no? Así. Entonces, una cosa más. Vamos a ver acá. Tengo el muro. Y acá está el elemento de confinamiento. Y acá también. Bien. Hay veces en el diseño, cuando se diseñan los muros, es necesario reforzar el muro, ¿no? ¿Y cómo lo reforzamos? Haciendo cruzar varillas, desde acá hasta el otro lado. Justo en la junta lo hacemos cruzar, ¿sí? Entonces, en el otro lado, otro igualito. Cruza desde un extremo hasta el otro extremo. Ahí, así. Entonces, cuando el muro tiene este refuerzo, ya no es necesario los chicotes, porque ese chicote es justamente este, ¿no? Simplemente que se va hasta el otro elemento de confinamiento. Es lo que dice la norma, ¿no? Entonces, cuando ya el muro está reforzado, entonces esos chicotes que lo voy a poner ya está, porque son estos mismos, ¿no? Esos mismos son. Y entonces, estos, dice, van en la junta, ¿no? Justo van pues en la junta, donde está el mortero, ¿no? Ahí está, acá está el mortero, ¿no? En la unión de los dos, ¿no? Donde está el mortero. Entonces, como esta varillita va dentro del mortero, justo en el mortero, ¿no? Ahí. Entonces, recién puedo entender este, ¿no? El que hemos leído. Dice, ahí más arriba creo que está. Acá está. En las juntas, dice, ¿no? Acá. En las juntas que contengan refuerzo. Ah, hay juntas que tienen refuerzo. Efectivamente, ese es ese muro reforzado, ese es refuerzo horizontal. Entonces, el espesor mínimo de la junta será 6 milímetros más el diámetro de la barra. Entonces, la junta, ¿no? Será pues 6 milímetros más el espesor de la barra. Entonces, esta junta será pues así. Acá tengo la junta,
Y acá tengo la barrita que está pasando. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto debe ser, dice este espesor de junta? Dice, el diámetro de la barra, que voy a poner así, ese diámetro de la barra, más 6 milímetros. ¿Listo? Ese debe ser el espesor de la junta, ¿no? Entonces, esta barrita tiene que ir embebido, ¿no? En todo ese mortero de unión, ¿no? Así. Entonces, en estos casos, esta juntita será, pues, ¿no? Dependerá de qué fierrito va ahí, ¿no? ¿Qué fierrito? Generalmente es 6 milímetros, ¿no? Entonces, 6 milímetros más 6 milímetros, 12 milímetros. Entonces, 1.5 de la junta, ¿no? Generalmente. Listo. Así. Entonces, nos volvemos a donde estamos. El refuerzo horizontal, cuando sea requerido, será continuo y anclará a las columnas de confinamiento. Estamos hablando de este, ¿no? Cuando es requerido este refuerzo continuo, también igualito, va a penetrar 12.5, gancho de 90 y 10 de bastoncito, ¿no? Eso está diciendo acá nuevamente, ¿no? Acá, dice, va a anclarse en las columnas, en las columnetas de confinamiento. ¿Cuánto? 12.5, igualito que el otro. Luego gancho 90 y 10 centímetros de bastoncito, ¿no? Igualito que el otro. Listo. Luego dice, los estribos a emplear en las columnas de confinamiento deben ser cerradas a 135 grados, pudiéndose emplear estribos con 3/4 de vuelta adicional. Entonces ya de frente me dice, ¿no? Los estribos deben ser a 135 grados. Listo. Entonces, en el elemento del confinamiento, ¿dónde está mi esto? Ya, acá está. Listo. Entonces acá tengo el confinamiento. Listo. Y acá tengo pues el estribo. Listo. Este estribo dice debe ser a 135. Entonces, así. ¿Y ahí? 135. 135. ¿No? Listo. Entonces, 135 grados, ¿no? Así. Tiene que ser así, a 135 grados, ¿no? El estribo. Es lo que te dice, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no? 135. Listo. Los traslapes de refuerzo horizontal o vertical tendrán una longitud igual a 45 veces el mayor diámetro de la barra traslapada. No se permite el traslape del refuerzo vertical en el primer entrepiso. Tampoco en las zonas confinadas ubicadas en los extremos de soleras. ¿Listo? Entonces, si tengo mi elemento de confinamiento, que está acá, y acá está el primer piso, y eso es segundo, tercero, ¿no? Segundo piso. ¿Listo? Entonces, en el elemento de confinamiento del primer piso, no hay traslapes. Quiere decir que el fierro tiene que salir de este cimiento hasta arriba. No, no hay traslapes. ¿Listo? Entonces, estos se estarán pues más arriba, ¿no? En el primero está prohibido. Eso es lo que dice la norma. ¿Listo? El concreto, ¿no? Mínimo debe ser 175 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, este elemento de confinamiento, ¿no? Mínimo la resistencia F'C del concreto debe ser 175 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Mínimo tiene que ser esa resistencia del concreto. Listo. Entonces, algo más dice, ¿no? El tamaño máximo de la piedra chancada que voy a utilizar para el concreto no será mayor que 1,27 centímetros, es decir, que media pulgada, ¿no? Entonces, el agregado máximo, media pulgada, ¿no? Máximo, media pulgada. Listo. Entonces, recordemos acá que si yo tengo un aparejo de soga, ¿no? Entonces, el elemento de confinamiento, pues, va a ser así. Ese será, pues, el elemento de confinamiento. ¿Cuánto va a ser entonces este espesor del elemento de confinamiento? 12 también, ¿no? Y si es así en cabeza, entonces mi elemento de confinamiento será, pues, así. ¿Cuánto va a ser una dimensión? 24, ¿no? Del elemento de confinamiento. Porque mínimamente tiene que coincidir, pues, con el muro, ¿no? Entonces la dimensión también tiene que ser mínimo 12 de este. Este tendrá, pues, otra dimensión, ¿no? Más grande seguro. Y este también, ¿no? Otra dimensión. Pero este tiene que coincidir con el muro, ¿no? 24 y de 12. Por consiguiente, para que entre en 12, la piedrita que va a entrar acá, ¿de cuánto tiene que ser? De media, máximo, ¿no? Si no, se va a trabarse todo ahí, ¿no? No se va a poder espaciar. Entonces hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, esto también es importante, ¿no? Los aspectos constructivos dice.
concreto de las columnetas de confinamiento se vaciará posteriormente a la construcción del muro. Entonces, primero hay que hacer el muro, primero hay que acabar el muro, luego recién voy a vaciar el concreto del elemento de confinamiento. Ese es el proceso constructivo, ¿no? Primero el muro, luego recién la columneta de confinamiento. Y este más, ¿no? El recubrimiento mínimo de la armadura medida al estribo será 2 centímetros cuando los muros son tarrajeados y 3 centímetros cuando son cara vista. Entonces, ya nos están dando un recubrimiento, ¿no? Entonces, yo tengo mi columna o mi elemento de confinamiento. Listo. Y acá tengo mi fierro. Listo. Listo. Entonces, acá tengo mi estribo. Y el estribo va por afuera, ¿no? No va por adentro, va pues por afuera. Así, ¿no? Igualito acá. Listo. Entonces dice 2 centímetros. Desde acá hasta el estribo. 2 centímetros. ¿Cuándo? Cuando va a tener recubrimiento. ¿Quién va a tener? El elemento de confinamiento, ¿no? Entonces acá tendrá pues un tarrajeo en todo el espesor, ¿no? En todo su perímetro. ¿Listo? Entonces acá será pues con cemento, con yeso, algún tipo de revestimiento que le colocamos, ¿no? Entonces, si va a tener revestimiento, entonces 2 centímetros. Si no va a tener revestimiento, va a estar así. Entonces, ¿cuánto dice? 3 centímetros al estribo, a la parte externa del estribo. 3 centímetros, ¿no? Ese es ya el recubrimiento que le da, ¿no? La propia norma dice, ¿no? El recubrimiento mínimo de la armadura, medida al estribo. 2 centímetros y el otro 3 centímetros cuando son cara vista. Entonces eso es para la albañilería confinada. También tiene disposiciones para la albañilería armada, ¿no? Entonces tengo la albañilería armada. Aparte de los requisitos especificados en el artículo 10, se deberá cumplir lo siguiente. Recordemos que el artículo 10 hemos visto la junta, ¿no? La junta. 1,5 máximo, 1 mínimo. Dice, los empalmes de refuerzo vertical podrán ser por traslape, podrán ser por soldadura o por medios mecánicos. La propia norma, en acá es un poco diferente, ¿no? Mira lo que te dice. Los empalmes de los fierritos podrán ser por traslape. ¿Qué es lo común? Por soldadura. ¿No? Algo raro, pero lo dice la propia norma. Ah, entonces, en este sistema puedo soldar, porque la propia norma no me lo prohíbe, me lo dice, ¿no? Puede ser por soldadura o puede ser por medios mecánicos. En cambio, cuando yo utilizo barras de construcción en los sistemas de concreto armado, no sueldo, está prohibido soldar, ¿no? A no ser que utilice acero para soldar. ¿Quién es ese acero para soldar? Es este, ¿no? Este, el ASTM A706. Ese es el que sirve para soldar. Si yo no utilizo este ASTM 706, entonces no puedo pues soldar, no puedo, ¿no? ¿Vas a soldar? Sí, la norma te dice que sueldes, sí, pero no cualquier tipo de fierro que tú pienses, no. Si vas a soldar, tiene que ser este, el ASTM A706. Si vas a utilizar el ASTM A325, el común, no, ese no se suelda. Ese ya se hace simplemente por traslape o por medio mecánico, ¿no? Entonces, a veces hay una confusión, ¿no? Pero la norma dice que podemos hacerlo soldando, pero más abajito te lo dice qué material es el soldable. No es cualquiera, ¿no? No es cualquiera. ¿Okay? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y también por medios mecánicos. Entonces, hoy en día eso es común, el medio mecánico, ¿no? Antes todavía había un poco de miedo, ¿no? Un poco de temor, porque se pensaba de que no funcionaba bien, ¿no? Pero hoy en día no, ¿no? Hoy en día utilizamos por medios mecánicos. Tenemos la varilla, ¿no? Y acá pues le hacemos una rosca. Y a la otra varilla que está arriba, también. Al que vamos a empalmar, también se le hace un tipo de rosca. ¿Listo? Entonces, a este se le pone un elemento mecánico así. ¿Listo? Y este viene acá y se le hace girar a este. Y ahí quedan unidos. Así. Entonces, a este le llamamos
empalme mecánico, ¿no? Empalme mecánico. Este se llama conector. Un conector. Listo. Este conector hay tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? Este conectores no son todos igualitos, hay tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, así empalmo, por medios mecánicos, ¿no? Listo. También es válido, dice. Efectivamente, sí hay bastante, ¿no? Hoy en día ya hacemos esto, ¿no? Sí se puede, ¿no? Se puede. Especialmente cuando el diámetro de la varilla es grueso, ¿no? Este phi, pues, es grande. Entonces, hacemos con estos elementos mecánicos. Entonces, ya no lo hacemos como era antes, así, por traslape, uno acá y otro acá, ¿no? Traslape. Listo. ¿Seguimos utilizando este? Sí, sí lo hacemos, ¿no? ¿Cuándo utilizamos este? Cuando el fierro es grueso, a partir de 1 pulgada, ¿no? Entonces, cuando voy a empalmar fierros de 1 pulgada o de un 3/8, ¿no? 1 3/8, entonces este fierro ya es demasiado grueso para empalmar así. Si empalmo así, el otro va a estar acá pegadito y el otro va a estar acá pegadito. Entonces, ya no va a haber espacio, ¿no? No hay espacio porque es muy grueso. Entonces, para evitar eso, conectores, ¿no? Conectores. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Los tres son válidos, ¿no? Los tres. Por traslape, por soldadura con este material y por medios mecánicos. Los empalmes se traslapa, serán 60 veces el diámetro de la barra. Entonces, esta distancia de traslape, 60 veces el diámetro de esta barrita, ¿no? 60 veces. ¿No? Es lo que dice esta norma. Los valorcitos que me pone esta norma son los mínimos, ¿no? Los mínimos. Que tú le puedes poner más en un diseño, porque todo esto se diseña, ¿no? Simplemente la norma te da aspectos mínimos, que no sean menores que este, que no sean menores que este, ¿no? Pero en el cálculo te puede dar un poquito más, ¿no? No puede ser 60, quizá 70 veces el diámetro. Entonces, se colocará pues 70, ¿no? Listo, pero acá la normatividad y toda normatividad solo te da los aspectos mínimos, ¿no? Mínimamente debe ser así, ¿no? No quiere decir que siempre va a ser así, no, puede ser un poco más, ¿no? Dependiendo al diseño. ¿Qué más? Nada más. Volvemos con los 10 centímetros del refuerzo. Las varillas verticales deberán penetrar sin doblarlas en el interior de los alveolos, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Para asegurar buena adhesión entre el concreto líquido y el concreto de asiento de la primera hilada, las celdas deben quedar totalmente libres de polvo, limpios, libres de restos de mortero provenientes del proceso de asentado. Para el efecto, los bloques de la primera hilada tendrán ventanas de limpieza. Para el caso de muros totalmente llenos, las ventanas se abrirán en todas las celdas de la primera hilada. Entonces, volvamos a este. Entonces, está hablando de este albañilería, ¿no? De este. Entonces, estos fierritos tienen que ser pues rectos, quedar dentro del alveolo. No va a estar aquí dentro del alveolo así. No es lo que dice, ¿no? Tiene que ser pues recto, no tiene que ser así, ¿no? Y luego dice, debe haber ventanas de limpieza. Entonces, a veces van a notar acá que tiene unas aberturas acá, huequitos, ¿no? Huequitos. Y por ahí se hace la limpieza de todo esto, ¿no? De los restos que pueden quedar así, ¿no? Estas ventanitas de limpieza. Hay uno acá, quizás en acá sí hay otro, ¿no? Huequitos que deja. Entonces, por ahí hay que hacer, pues, la limpieza, ¿no? Es lo que dice. Listo. Limpiar los alveolos, ¿no? Y, bueno, diferentes especificaciones, ¿no? El espesor del groove que rodea las armaduras será 1,5 veces el diámetro de la barra y no deberá ser menor que 1 centímetro a fin de proporcionarle un recubrimiento adecuado a la barra. Dice, el espesor del grout que rodea la armadura será 1,5 veces el diámetro de la barra. Listo. Listo. Entonces acá tengo. ¿Qué es el grout? El grout es el concreto líquido que yo le pongo acá para llenar estos. No es el concreto, pero es denominado grout porque es bien fluido, más fluido que lo que pensamos, no parece agüita nada más. Entonces acá le pongo grout, ¿no? Ese grout, que es concreto bien plástico, ¿no? Llenando el alveolo. Listo. Entonces dice, si esta es la varillita, a lo mejor de otro color. Sí. Si esa es la varilla de acero, listo. Entonces este grout dice debe ser, sí, así, cubrir 1,5 veces este diámetro de la varilla, ¿no? Que le voy a poner diámetro en rojo.
¿no? ¿Qué es el diámetro de esta varilla? Así. Entonces la varilla tiene que estar completamente pues embebida en ese CRO, ¿no? Listo, ese CRO dice 1.5 veces el diámetro de esa varilla, ¿no? Es lo que dice. Listo. Y bastantes especificaciones, ¿no? Para el aspecto constructivo ya, ¿no? Para el aspecto constructivo. Listo. Bien. Esto ya es para el diseño. Diseño, todo es diseño. Diseño, resistencias, diseño. No vamos a hacer esto, el diseño, porque no compete al curso, ¿no? El diseño no compete. Listo. El diafragma rígido. Entonces, acá está. Artículo 14, estructura con diafragma rígido. Listo. ¿Quién es el diafragma rígido? Dice, estructura con diafragma rígido. Listo. ¿Quién es el diafragma rígido? ¿Quién es el diafragma rígido? Listo. Ya, más o menos así. Listo. Bien. ¿Quién es el diafragma rígido? Señores, acá ya tenemos el diafragma rígido. ¿Quién es el diafragma rígido? ¿Quién es el diafragma rígido? De ese ya hemos hablado cantidad de veces. ¿Las losas? Las losas, ¿no? Esos son los diafragmas rígidos, ¿no? Entonces, encima de este habrá pues un diafragma rígido, es decir, una losa, ¿no? Listo, así. Listo. Listo. Entonces, ahí tendré pues la losa. Esa losa estructuralmente es un diafragma rígido. Listo. Este diafragma rígido. Está hablando de eso, ¿no? Listo. Entonces dice, debe preferirse edificaciones con diafragma rígido y continuo. Es decir, edificaciones en las que las losas de piso, el techo y la cimentación actúen como elementos que integran a los muros portantes y compatibilicen sus desplazamientos laterales. Ahí te está dándote la definición de diafragma rígido, ¿no? La propia normatividad lo está definiendo, ¿no? ¿Qué es un diafragma rígido? ¿No? Dice, es la losa de entrepiso que integra a los muros portantes. Su función es el elemento que integra a los muros portantes y compatibiliza sus desplazamientos laterales. Eso es. Entonces, si viene el sismo, ¿sí? Entonces, si este losa se mueve 5 centímetros, ese lo va a trasladar al muro 5 centímetros y al otro muro 5 centímetros. Toditos van a funcionar monolíticamente y va a compatibilizar sus desplazamientos. Toditos se van a mover 5 centímetros junto con la losa, ¿no? Como si fuera un solo cuerpo. Dice, podrá considerarse que el diafragma es rígido cuando la relación entre sus lados no excede a 4. Entonces, diafragma rígido cuando su relación no excede a 4. Entonces, esta es la losa o diafragma rígido. Y si este vale A, este máximo 4 veces A, ¿no? Para que se comporte como diafragma rígido, ¿no? Listo. Ahí te dice en este artículo, ¿no? 14.2, ¿no? Listo. Máximo 4 veces la otra dimensión, ¿no? Listo. Los diafragmas deben tener una conexión firme y permanente con todos los muros. Entonces, todos los muros tienen que unirse a la losa, ¿no? Tienen que estar unidos a la losa. ¿Para qué? Para asegurar que cumplan con la función de distribuir las fuerzas laterales. Entonces, cuando viene el sismo, digamos con 100 toneladas, entonces, como este es rígido, le va a pasar a este muro 50 toneladas. Y al otro, 50 toneladas. Eso, ¿no? Entonces, los muros, para que reciban esto, tienen que estar unidos pues a la losa. Si no están unidos a la losa, entonces, ¿cómo lo va a repartir los 100 a los muros? No puede, ¿no? No puede. Entonces, para garantizar eso, los muros sí o sí tienen que estar totalmente unidos a la losa o al diafragma, ¿no? Listo. Entonces, hay que unir los muros a la losa. ¿Cómo uno? Pues entonces, los muros a la losa, ¿no? ¿Cómo lo uno?
¿Listo? Entonces, cuando yo hago el muro, lo hago así. Digamos, voy a dibujar un murito así, ¿no? Así. Entonces, una vez que he concluido la altura del muro, ¿no? Entonces, encima de los muros va como una vigueta. Sus fierritos acá, 4 fierros, y acá también 1, 2, 3, 4, va unas viguitas, ¿no? En todos los muros, ¿no? Sobre los muros va unas viguetas, ¿no? O unas vigas chatas, ¿no? Esa viga chata está encima de todos los muros, une a todos los muros. Entonces, una vez que vacío la losa, vacío también estas viguetas o estas vigas chatas que están encima de los muros. Y entonces los muros quedan plenamente unidos a la losa, ¿no? Así se hace esa unión. Entonces, mal uno podría pensar que estas son vigas, ¿no? Ahí está, pues las vigas le estás poniendo encima de todos los muros. No, no, no son vigas, no son vigas, son, ya, vamos a decir unas vigas chatas, pero de conexión. No están trabajando a flexión, sino para unir los muros con la losa, ¿no? Ese es su trabajo, vamos a decir, ¿no? No es el de flexionarse, no se flexiona, ¿no? Porque acá, pues, esta vigueta no puede irse abajo, no puede desplazarse abajo, no puede irse, pues, así, ¿no? No puede, porque el muro está, pues, abajo. Entonces, no cumple ese rol de viga, sino lo que cumple el rol de unir, pues, la losa con el muro. ¿Sí? Dice, los diafragmas deben distribuir la carga de gravedad también. No solamente la de sismo, que es lateral, sino también el peso que viene arriba, ¿no? Deben de poder distribuir en todos los muros. Entonces, distribuir la carga de gravedad sobre todos los muros que componen la edificación, con los objetivos principales de incrementarles su ductilidad y su resistencia al corte. Entonces, yo me recuerdo que esto ha venido en el examen, ¿no? Entonces, esto era. Eso ha venido en el examen. Así. Entonces dice, los diafragmas deben distribuir la carga de gravedad sobre todos los muros que componen a la edificación. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué debe distribuir todas las cargas que vienen de encima? ¿Para qué debe distribuir los muros? Con el objetivo principal de incrementar su ductilidad y su resistencia al corte. Entonces, eso vino en el examen, ¿no? Yo me acuerdo bien claro. Entonces, en el examen vino así. Sí. Tengo la losa y abajo están los muros. Un muro acá, otro muro por allá, otro muro por acá. Vaya a saber, ¿no? Listo, el grafiquito así. Listo. Entonces, la pregunta era, este diafragma rígido, ¿no? El diafragma rígido, cuando distribuye las cargas de gravedad a los muros, ¿listo? ¿Qué causa en ellos? Esa era la pregunta, ¿no? Entonces, arriba tendrá pues todo el peso, ¿no? Acá estará pues un panzón, viendo su televisión, su PlayStation, todo el peso, ¿no? De arriba. Entonces, este le va pues cargar todo ese peso a este murito, a este también, y a todos los muritos que estén, ¿no? Acá adentro a todos los va a dar. Entonces, eso dice, ¿qué causa en los muros? Esta distribución de peso que tiene en los muros, ¿qué cosa le causa a este? ¿Qué cosa le origina a este muro? A estos. ¿Qué cosa le causa? Listo. Bien, entonces ya estudiarán su normativa, ¿no? Porque el examen lo vamos a dar sí o sí, lo vamos a dar presencial, ¿no? Entonces ya cada uno pues tendrá que repasar todo lo que está, ¿no? Listo. Bien. Entonces, yo tengo acá el piso y acá tengo una cajita. Listo. Entonces yo empujo la caja. Listo. Estoy empujando la caja. Si yo soy fuertecito, lo voy a trasladar la caja hasta allá. Y va a quedar acá la caja. ¿Listo? ¿No? Pero ¿qué sucede si acá viene un panzón? Entonces, cuando va a venir este panzón, yo voy a querer empujar, ¿no? Y este ya no se va, no lo voy a poder trasladar hasta acá. Ya no voy a poder, ¿no? Ya no voy a poder. Entonces, eso está pasando acá. Todo ese peso que le da a este murito, a este, algo le está haciendo, ¿no? Algo le está haciendo. ¿Y qué le está haciendo?
Esto. Está incrementando su ductilidad y su resistencia al corte. ¿No? Su resistencia al corte. Antes, cuando no estaba este panzón, lo voy a borrar el panzón, así. Entonces, acá el corte entre estas dos superficies, yo lo vencía. Por eso lo he hecho llegar acá. Entonces, la caja todo se ha destruido acá. ¿Qué me interesa? Que se rompa, pero lo he llevado hasta acá. Entonces, este corte yo he vencido, ¿no? Este corte entre la caja y acá, lo he vencido. Pero cuando viene este panzón acá arriba, ya no puedo vencer este corte, ¿no? Ya no puedo, porque este corte se ha incrementado debido a este panzón. Porque este se llama fricción, ¿no? Y la fricción aumenta conforme el peso aumenta, ¿no? ¿Listo? Entonces, si yo tengo el muro, así, y si tengo una fuerza así, entonces puede ser que todo este muro vaya por acá, se corte, ¿no? Aparezca así. 1, 2, y esto cortado acá, ¿no? Se ha cortado, ¿no? Se corta. Pero si acá le pongo todo el pesote que va de los pisos superiores, mediante la losa, entonces no voy a poder cortar, ¿no? Porque este peso mejora el corte, ¿no? Lo mejora el corte, ¿no? Eso es lo que está diciendo la norma, ¿no? Entonces acá, ¿dónde estaba eso? Vamos a pasar. Ahí. ¿Dónde está? Ya nos hemos... ¿Dónde estaba? 14.4, ingeniero. Ah, ya, acá está, sí, efectivamente, gracias. Acá está. Incrementa su resistencia al corte, ¿no? Porque hay más peso. ¿Quién le ha dado ese peso? El diafragma le ha distribuido más peso al muro y el muro ha incrementado su resistencia al corte, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Ah, entonces, el diafragma también es bueno, porque ese diafragma todo el peso lo va a distribuir, le va a dar un peso a cada muro, y ese pesito le va a dar fuerza al muro para que no haga ese corte, ¿no? Esa desunión entre ladrillo y ladrillo, ¿no? Eso también hace ese diafragma rígido. Listo. Los diafragmas formados por elementos prefabricados, la cimentación debe construirse en primer diafragma rígido. Listo. La cimentación es el primer diafragma rígido, por si acaso. Bien. Ahora sí, lo que tiene que ver con nosotros, la configuración, ¿no? La configuración. ¿Cómo yo debo configurar una estructura de albañilería? ¿No? ¿Cómo debe estar confinado? Digo, configurado. Entonces, cuando nosotros vimos la configuración en elementos de concreto armado, ¿no? Dijimos, ¿qué tiene que tener la edificación en planta? ¿Qué tiene que tener, señores, cuando yo planteo la edificación de concreto armado? ¿Cómo debe ser? Estructuralmente, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener, señores, la edificación de concreto armado? Cuando yo planteo esa edificación, estructuralmente, ¿qué tiene que tener? Listo. ¿Qué tiene que tener? Creo que mejor tomo examen oral, creo que sí. Si no está, no está bien, ¿no? Adriano Henry. Listo, Adriano Henry. Que quede constancia, ¿no? Arquitecto presente. Listo. ¿Qué tiene que reunir una edificación de concreto armado estructuralmente? ¿Qué tiene que tener? Debe de tener vigas, viguetas, columnas y losas. No. Siguiente. Alexander Grobas. Alexander Grobas. Cierto. ¿Qué tiene que tener la edificación de concreto armado cuando yo lo planteo? Um, los cimientos, columnas, vigas, losas. No. Alex Lindon. Alex Lindon. Alex Lindon. Andrea Fernanda. Sí, arquitecto. ¿Qué debe tener la configuración? Simetría estructural. ¿Qué más? Evitar las irregularidades. ¿Qué más? Irregularidades en planta y en altura. ¿Qué más? Mm, mm,
cuando nosotros hablamos de concreto armado, hablamos bastante, bastante, hablamos de lo que debe tener la edificación, ¿no? Yo les dije, casi 4 clases nos tardamos hablando del mismo concepto. Rigidez, rigidez, rigidez. He hablado tanto de la rigidez. La edificación tiene que tener rigidez. Son las 4 primeras clases que hemos hablado. Rigidez, 8 horas de rigidez. 8 horas de rigidez. Imagínense que no puedan recordar ese concepto, ¿no? Es el concepto, pues, número 1 hemos hablado rigidez. Rigidez. Tiene que tener rigidez en ambos sentidos. Estructuración estructural, ¿no? La configuración estructural, ¿cómo debe ser? Simetría. Simetría. Pero ahora veamos la configuración del edificio de albañilería, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo debe ser esta configuración del edificio de albañilería? Entonces dice, el sistema estructural de las edificaciones de albañilería estará compuesto por muros dúctiles. Los muros tienen que ser dúctiles, dispuestos en las 2 direcciones principales del edificio. Tiene que haber muros en el sentido X y tiene que haber muros en el sentido Y, porque tengo que tener rigidez en el sentido X y tengo que tener rigidez en el sentido Y, en los 2. Entonces, si yo tengo mi edificación, si digamos, entonces tengo que tener muros en X. Listo, muros en X. Ahí está, muros en X. ¿Por qué? Porque este muro le va a dar la rigidez en X, ¿no? Todos estos muros en X le van a dar, pues, la rigidez en X. Recordemos que el muro es quien da la rigidez. El muro es quien resiste el sismo. El muro es quien resiste las cargas verticales. Acá no hay columnas, no hay placas, ¿no? Entonces es el muro quien va a resistir las fuerzas. Entonces acá, ¿quién le da rigidez en este sentido X? El muro, este muro en la dirección X. ¿Y el muro en la dirección Y? No hay. Entonces no hay rigidez en el sentido Y. Entonces solo habría rigidez en el sentido X, porque hay bastantes muros en X. Y en Y no hay, estito nada más. Entonces, la rigidez en el eje Y es chiquitito, muy pequeño. Entonces, ¿qué te dice la norma? No dice no. Tiene que haber tantos muros en X y tiene que haber muros también en Y. En los 2 sentidos tiene que haber. Entonces, tiene que haber también muros así. ¿Listo? Acá también tiene que haber, ¿no? Porque eso le va a dar de la rigidez en Y. Listo. Entonces, primer concepto estructural, ¿no? Rigidez. ¿Quiénes le dan la rigidez? Los muros. Los muros que están alargados en X son los que dan rigidez en X. Los muros que están alargados en Y son los que dan rigidez en Y. Como la edificación tiene que tener rigidez en ambos sentidos, entonces tiene que tener muros en X y tiene que tener muros en Y, porque son los muros quienes aguantan las cargas de sismo y verticales. Listo. Ese mismo concepto, ¿no? Y eso es lo que dice la norma, ¿no? Dice, muros dúctiles dispuestos en las direcciones principales del edificio. En las 2 tiene que haber, no solamente uno. Esos muros tienen que estar integrados por los diafragmas especificados. Tienen que unirse a las losas, ¿no? Tienen que unirse, como habíamos dicho, para que haya